materias hay en ese primer año, cómo se organizan las cursadas, los turnos de las cursadas, qué tipo de docentes hay en esos primeros años, también lo hemos estudiado. Quiero que sepan que todos estos informes a los que yo me refiero, o estudios, están publicados en el sitio de la oficina, en el sitio web de la universidad, en Investigación Institucional. También nos hemos ocupado de qué cosas le pasa a los docentes cuando enseñan, cómo enseñan los docentes, cómo enseñaron en pandemia, que fue un bioshock para todos, también fue relevado. En específico sobre estadísticas de estudiantes, tenemos bastante, también tenemos un lindísimo, dos lindos informes sobre el tema de la graduación y los factores que operan en el rezago. ¿Por qué se atrasan tanto para graduarse? Y una hipótesis que teníamos y investigamos fue el impacto del trabajo final de carrera. Y luego hicimos uno muy de corte cualitativo, de entrevistas, con una entrevistadora maravillosa, una becaria nuestra hermosa, no sé si está Carla Vidal conectada, que hizo entrevistas a muchos estudiantes de la universidad que estaban rezagados, ¿no? Que a veces les faltan 2, 3, 5 materias y no se reciben. Bueno, también son asuntos que son estudiados como fenómenos que afectan la calidad institucional, porque no tener graduados, o que no logren graduarse, anticipa problemas al asunto de la equidad, ¿no? Porque la equidad no solamente tiene que ver con el ingreso de estudiantes de primera generación en la universidad, sino lograr que se gradúen, que es el objetivo. Y que la vida universitaria, durante sus 4, 5, 6, 7 años, logre ser una vida donde se concreten los proyectos que se proponían al cursar una carrera universitaria. Bueno, estas son las prevenciones de por qué nos interesa de primera mano conocer la opinión de los estudiantes, les estudiantes convocados en esta ocasión, en este panel, con la intersección del enfoque de género. ¿Por qué el enfoque de género? Bueno, primero porque es no solo es una tendencia internacional, es una ley nacional que incorpora el enfoque de género, la formación con perspectiva de género en todas las instituciones públicas del país. Es un ODS, un Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, lograr la igualdad de género, que en los sistemas universitarios mundiales pareciera que está garantizado, porque en su mayoría son mujeres, pero estamos lejos de eso. Hay otras discusiones que se han compartido en estas capacitaciones, ¿no? Hay un tema con los datos, cómo se refleja el tema de la igualdad en los datos. ¿Qué más? ¿Qué otros asuntos vienen Bueno, hay una red universitaria, de universidades nacionales que entienden el tema de género. Bueno, asuntos alineados de la política universitaria mundial, y finalmente enrolados en la ley nacional, en la ley Micaela, ¿no? Bueno, esta capacitación es la última que facilita esta oficina, y tiene como protagonistas a los estudiantes, a los que les doy la bienvenida y agradezco su buenísima disposición para conversar con la universidad. Magda. Sí, bueno, ese es entonces el contexto de este encuentro, en el marco del cual hicimos esta convocatoria justamente para conocer de primera mano cuáles son las experiencias, las visiones, las perspectivas que tienen los estudiantes de la cuestión de género. Y antes de escucharlos, que es como el evento central de este encuentro, la idea es contarles nosotros, como ya empezó Graciela, es de qué va la oficina, de qué trata la oficina, cuáles son los asuntos que están en los que estamos nosotros en la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad, y cómo hemos abordado, o sea, cómo se incluyó la cuestión de género dentro de la oficina, y cómo hemos abordado algunos estudios específicos que ya relevan la cuestión de género de manera explícita. Para comenzar, va a empezar Matías González Saue, es el director de estadística
Y la verdad es que una de las cuestiones que se pone en tensión, digamos, en la oficina al producir los informes, es justamente si los datos tienen o no enfoques de género, cómo procesamos los datos de género dentro de todas las producciones de la oficina. Y bueno, y Mati, que es el encargado, digamos, de estadística de la oficina, nos va a contar un poco cómo la oficina procesa estos datos y esta información. Bueno, hola a todos, ya me presentaron. Mi nombre es Matías González, soy integrante de la UAC y en el departamento de estadística. Y bueno, como dijo Graciela brevemente, voy a contar cómo se relevan los datos, cómo tratamos los datos, y para no quitar protagonismo a los estudiantes, que la idea de hoy era que hablen los estudiantes. Bien, voy a compartir pantalla, permiso. Bien, a ver si se ve. Walter, lo de se ve. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento de los datos? Desde la universidad también, ¿no? Y desde el departamento de estadística. Primero está el relevamiento, ¿no? Ustedes ingresan hay bastantes canales para relevar la información. Por ejemplo, ustedes ya cuando se inscribieron en la carrera habrán visto la ficha de prescripción, que es el SUI prescripción, donde cargan todos los datos personales y demás. Y bueno, perdón, y también mis datos personales en guaraní, donde terminan de cargar los datos. Esto es una primera etapa de carga de datos. Ahí se relevan datos de género, entre otras cosas, datos de la familia, etc. Bien. Después está el registro de actividad académica. Una vez que ustedes ya son estudiantes y ya empiezan a tener actividad, se inscriben a materias, rinden exámenes, etc., se va generando una cantidad de información que termina en la parte de gestión guaraní, que es el registro de actividad académica. Seguimos. Un relevamiento particular es la encuesta de desempeño docente, que más de uno la ha sufrido porque la tienen que completar antes de inscribirse a finales, en donde ustedes opinan acerca del desempeño del docente con respecto a la materia que cursaron, ¿no? Avanzamos. Bien, después en términos generales quería mostrar el ecosistema del sistema de información universitaria, que tiene un montón de sistemas más, donde se releva mucha más información. Como ustedes ven, el que ustedes más ven es el Chiu-Guaraní, y un poco menos el Coya, que es donde responden las encuestas. Y después tenemos muchos más sistemas que se relevan, por ejemplo, Mapuche, el sistema de personal, Pilagal, la información financiera, y así sucesivamente, ¿no? Avanzamos. Bien. Bueno, después todos estos sistemas generan un montón de información, muchísima información que se almacena en tablas. Este es un esquemita sencillo, pero bueno, tenemos un montón de tablas donde va a parar información personal, información académica, etc. Luego, a través de un proceso de minería de datos, nosotros lo que hacemos es, a través de un dato que cruza todas las tablas, por ejemplo puede ser el DNI o el legajo, le vamos diciendo, armamos una nueva base de datos con la información que necesitamos, y vamos buscando en cada tabla el dato que necesitamos. Por ejemplo, podemos armar una nueva tabla con los datos de género, los datos académicos, los datos del porcentaje de avance, la dirección, el teléfono del estudiante, el correo, etc. Bien. Esto que les hablaba, este procesamiento que generamos puede venir a armar una nueva base de datos, como les decía, o directamente podemos conectar esa base de datos a sistemas de visualización, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante. Bien. Bien. Bueno, todo esto que les comenté está atravesado obviamente por, digamos, lo voy a leer esto,
por la protección de datos personales, ¿no? Los datos deben usarse de forma agregada y no se pueden publicar datos de forma individual, lo que se permite identificar a una persona, ¿no? Entonces, nosotros todos publicamos datos agregados, ¿no? Y hay dos leyes de datos personales, protección de datos personales, que es la ley 25.326 y la ley 17.622, que es el marco legal de las estadísticas oficiales, que es la ley de creación del INDEC, que es el organismo rector en cuanto a la forma de publicar estadísticas oficiales. Bien, avanzamos. Bueno, luego de pasar por este filtro que es la Ley de Protección de Datos Personales, respondemos pedidos puntuales o hacemos publicación. En este caso dejo una imagen de, por ejemplo, una publicación puntual que nos pidieron los estudiantes por localidad de origen, y que es un pedido puntual que hemos respondido, y después les comparto la página donde están todos nuestros informes. Los informes que más difusión tienen y que más se usan son, en este caso, el anuario Estudiantes 2023, que es, digamos, el anuario tiene la información acumulada, es decir, de todos los años desde la creación de la universidad, 2009 hasta 2022. Estudiantes 2023 es una visualización, que ahora la vamos a ver, que contiene la información del año en curso, en este caso información actualizada a marzo de este año. Lo mismo egresados, tienen los egresados acumulados a marzo de este año. El resultado de cursadas está actualizado al último cuatrimestre disponible, que es el último cuatrimestre 2022, este no porque se está cursando, y los datos de la encuesta de desempeño docente, que por una cuestión de cambio de sistema, estamos tratando de actualizarlo a 2022, pero lo tenemos disponible hasta 2020. Disponible en términos de publicación. Si alguien quiere ver los datos individuales de una materia, etcétera, los puede pedir. Bien. Yo ya lo tengo abierto porque si tardan en abrir. Bien. Ahí estoy mostrando el anuario. Me elegí un cuadro que es el cuadro de estudiante por género, porque es la temática. Toda la información que relevamos, lo que quiero decir es se puede cruzar por género, ¿no? Por género, en este caso tenemos únicamente femenino y masculino, por esto que les decía de que los relevamientos, todavía, digamos, las personas no describen el género abierto digamos, como se está preguntando ahora, ¿no? Con más categorías. Entonces, por una cuestión de la ley de protección de datos personales, no podemos publicar una cantidad mínima de personas que eligen tal o cual género, que los que nos llevaría a poder identificarla, ¿no? Está en tal carrera, una sola respondió, y podíamos identificarla. Entonces, no se puedan agregar datos que no tengan un volumen importante. Avanzo. Bien, esta es la publicación de estudiantes año 2023. Esto pueden hacer consultas de todo tipo. Tienen por sede, por tipo de carrera, por si es nuevo inscripto, reinscripto, por la carrera misma pueden ir a buscar la cantidad de estudiantes y un montón de variables más, socioeconómicas. Muestro. Cosa que me molesta acá. Bien. Egresados, lo mismo. Vamos a ir al más interesante. Perdón, un poquito en cargar. Lo que está bueno de Sí, esa plataforma Mati es eso, que está disponible para que cada uno pueda interactuar con los datos que quiere. O sea, es una plataforma que te permite extraer datos de acuerdo a criterios diferentes. exacto. Está disponible en la página de la universidad, información institucional, información estadística, y entran a todo esto que yo estoy mostrando, está todo publicado. Bien. Lo mismo, egresado tiene el egresado acumulado. Lo mismo les contaba, por género, por edad al egresar, un montón de datos económicos, el estado civil, la condición de actividad. Todas son las cuestiones que ustedes responden en esas planillas largas, que por ahí no es tan agradable responder, pero es información que se usa y mucho. Bien, este es el perfil de egresados. Y
por último les voy a mostrar está publicado los resultados de las encuestas. Lo mismo, pueden elegir la sede, la carrera. Yo estoy haciendo una selección para que lo vean. Una materia, a ver algo bien específico. Bueno, y pueden ver la puntuación promedio de esa materia. En este caso están agregados los dos, en el caso que haya más de un docente, el valor está agregado en el promedio, porque por esto mismo que no publicamos información de docentes, de informaciones personales. Pero bueno, lo mismo, si ustedes quieren saber el resultado de un docente en particular, lo pueden pedir. Y lo mismo por dimensión, que es lo que responden, ¿no? Vamos a ir a pregunta, que es lo que ven ustedes. Nosotros agrupamos las preguntas en dimensiones, pero ustedes responden por afirmaciones. Hay que ver cómo les dio al docente en esta afirmación. Pueden ver el promedio de esa encuesta en esa afirmación. Bien. Bueno, Magda, agradezco la atención y continuamos con Magda. Dale, ahí yo voy a compartir pantalla también. Ahí. Cuéntenme si lo ven. ¿Ven ahí? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto, ahí lo pongo como presentación. Bueno, todo este material lo vamos a subir toda la plataforma. No sé si ustedes pudieron inscribirse en la plataforma. Estaba al comienzo de cuando ingresan en la plataforma Bimodal, están todas las aulas a las que se pueden sumar, que fueron parte de toda esta capacitación, y bueno, y va a estar esta específicamente, vamos a subir también la grabación y demás. Bueno, esto es un poco lo que les venimos contando hasta ahora. El lugar de los estudiantes en todos los relevamientos que hace la UAC, allá, digamos, desde que la universidad, digamos, aparece en el territorio, y justamente la idea es que ustedes puedan visualizar la cantidad de lugares en donde pueden buscar información sobre, digamos, el grupo al que pertenecen, digamos, esto es exceder la condición individual o la experiencia individual para mirar un poco las tendencias. Bueno, lo primero que nosotros empezamos a hacer en el 2019, y un poco respondiendo a una tendencia que había aparecido en la universidad, que era la incorporación de género dentro de los mecanismos institucionales. Lo primero que apareció en la universidad fue el protocolo del abordaje de las violencias de género directas e indirectas. Luego lo que se hace también es una modificación en el estatuto de la Universidad de Río Negro, incorporando aspectos que tienen que ver con el género. Luego también se incorpora el género en los objetivos del PDI, esto es la planificación de desarrollo institucional de la universidad, o sea, cuáles son los objetivos y las metas de la universidad. El género también estuvo incorporado ahí, esto a partir del año 2017. Entonces surge en el 2019 la idea de relevar desde la oficina, desde la UAC, justamente la situación de los estudiantes de la universidad en relación a los aspectos de género. Lo primero que les voy a contar es un poco el marco teórico, ¿no? ¿Por qué es importante la inclusión de la perspectiva de género en la universidad? Y básicamente tiene que ver con salir de la neutralidad, ¿no? Empezar a entender que todos los sujetos que formamos parte de las instituciones y de la sociedad en general tenemos características específicas que hacen a la desigualdad, las violencias y las jerarquías, digamos. Todos esos son hechos sociales, son parte de la realidad, y justamente en la medida en que nosotros o que las instituciones sostienen una mirada de neutralidad sobre los sujetos, lo que nos impide es poder ver esas particularidades y a posteriori poder hacer algún abordaje de esas problemáticas. La oficina entonces tiene ahí un nexo súper interesante entre la recolección de datos específicamente, la visibilización de los mismos, la elaboración de informes con criterios y la incidencia en la toma de decisiones, que ese sería como el objetivo final, no el nuestro, pero sí el objetivo final de los informes, ¿no? Poder, a partir de la visibilización de ciertas situaciones, poder incidir en la toma final de las decisiones.
lo que nosotros sabemos sobre el género es que justamente esto nos permite visibilizar estas desigualdades, conocer las particularidades, relevar las experiencias particulares y evitar justamente reproducir los sesgos o los estereotipos de género que reproducen y aumentan la desigualdad en términos sexogenéricos. El enfoque de género tiene tres grandes dimensiones, tres grandes potencialidades. Primero, toda la dimensión teórica, que esto se inscribe en los estudios académicos y feministas, que comienzan a disputar el campo de conocimiento específicamente, que proponen una epistemología específica, que cuestiona el statu quo, que va a cuestionar la objetividad, que va a cuestionar, digamos, la manera en que se construye el conocimiento, sobre todo en términos occidentales. Ese es, digamos, el primer gran aporte de los enfoques de género, de los feminismos y los enfoques de género. El segundo es una dimensión técnica, o sea, el enfoque de género, la perspectiva de género como una herramienta para poder investigar e intervenir en el mundo, ¿no? en los problemas que aparecen de la realidad social. Y la tercera gran dimensión, que es entiendo la más poderosa, tiene que ver con la dimensión política. Esto es poder pensar el enfoque o la perspectiva de género como una herramienta de transformación social, ¿no? Y poder incidir, esto que hablábamos hace un ratito, en las decisiones de tipo público. Bueno, en la oficina lo que hacemos es combinar estas variables más tipo cuanti, que es las que estaba contando un poco Mati, ¿no? Cuáles son los datos específicamente desde donde nosotros extraemos la información, con los estudios cualitativos o las orientaciones de los estudios. Esto es decir, bueno, cómo vamos a abordar esos datos, cómo vamos a presentar esos datos, cómo vamos a utilizar esos datos. En la oficina lo que hacemos es justamente combinar estos dos aspectos. Algunos informes son más cuanti, digamos, tienen un relevamiento de la información cuantitativa que tiene más peso, más predominancia, y hemos ido sucesivamente pudiendo incorporar y pensar los estudios de un enfoque más cualitativo. Graciela les comentaba uno específicamente sobre el tema de rezago, en donde se hizo una gran tarea de investigación en territorio para poder percibir cuáles eran efectivamente los obstáculos y las barreras de los estudiantes para poder acceder a la graduación. El año pasado tuvimos con Graciela, esto lo incorporé Graciela porque me pareció una experiencia súper interesante. El año pasado tuvimos un encuentro con un grupo de militantes feministas que trabajan específicamente en datos, y que fue muy interesante conocer cuál es su perspectiva de intervención en este tipo de cuestiones. Acá les puse algunas ideas fuerza, digamos, de la militancia de feminismo en datos, pero las principales son, digamos, aquellas que tienen que ver con poder ponernos estos anteojos violetas para poder mirar el mundo y poder identificar cómo todos los datos, así como la realidad, está atravesada por sesgos, estereotipos y aspectos que hacen que tengamos una visión parcial de la realidad, ¿no? Hay una frase que dice que la objetividad es la subjetividad masculina, ¿no? Es una frase del feminismo que podemos echar mano continuamente, porque es como muy así, ¿no? Y cualquiera que pretenda, digamos, tener la objetividad en los datos, que es justamente un campo para discutir, digamos, y para debatir el tema del feminismo en los datos, es justamente la manera en que podemos empezar a discutir esto, ¿no? Identificar los sesgos y los estereotipos, tanto en la producción, como en el procesamiento, como en la divulgación de los datos, además de en los objetivos también de las investigaciones. Bueno, acá hay algunas referencias a algunas bibliografías y sobre todo, bueno, al aporte. Este es un informe que está en Datagénero, yo ahí les dejo la dirección, la web, y otro grupo de mujeres que nos encontramos muy, muy poderosas, las ecofeminitas. ¿Te acordás, Gra, que ahí estaban militando esto de cómo ponemos en evidencia las problemáticas de género en los datos? Súper interesante, porque lo que nos permite es entender cómo los datos, con el avance de la tecnología y las nuevas problemáticas que hacen a los grandes volúmenes de información que inciden en la toma de decisiones, bueno, es necesario empezar a observar cómo la cuestión de género tiene incidencia en esto, ¿no? Verlo o no verlo, ¿no? Sostener la neutralidad.
Del resultado del taller estuvo súper interesante porque la tarea fue como hacer memes en relación a esto, y ahí les dejo algunos ejemplos, ¿no? De cómo la cuestión de los datos, digamos, tiene serias dificultades de ser receptiva de las cuestiones de género y de poder incluirlas de manera tal de que tenga efectos en esta visibilización. Las chicas de Data Género, Ivana, que es su directora, y Mailén, que es una de las integrantes, lo que proponen es considerar el género en todas las etapas de la producción de datos, que permanentemente esta producción de datos esté en diálogo tanto con las cuestiones de género como con otras problemáticas sociales, contextualizar la extracción de los datos, digamos, en la primera instancia, digamos, tanto para pensar en cómo ir a recolectar la información, como en el procesamiento de los mismos, y luego, y por último y no menos importante, la responsabilidad ética, ¿no? No solamente pensar en con qué fondos se sustancian o se sostienen ciertas iniciativas, la cuestión de la privacidad, como bien la explicó Mati, digamos, tenemos atravesamientos normativos muy específicos que tienen que ver con la protección de los datos, y también pensar en el impacto, ¿no? Esto es la manera diferencial en que los resultados inciden en todas las personas, en todos los sujetos, más allá y teniendo en cuenta, digamos, la diversidad sexogenérica. Toda esa información, esto lo vamos a subir a la plataforma como para que a ustedes les quede y puedan consultar. Son muy interesantes los dos sitios, tanto Data Género, que es un observatorio de datos con perspectiva de género, como Ecofeminista, que está además militando otras cuestiones como la gestión de la gestión menstrual, las iniciativas por gestión menstrual y otras iniciativas respecto a la inclusión de los datos de género en los presupuestos y demás. La mayoría son de este grupo son egresadas recientes, diría yo, porque son muy jóvenes, de las carreras de Sociología y Economía. Así que fue muy, muy interesante ese intercambio. Bueno, ¿qué dijimos en la OAC, digamos, en relación a las cuestiones de género? Hicimos un informe en el 2019, puntualmente, que lo que hacía era relevar la segregación y otros sesgos de género en los estudiantes de la universidad, basados en los datos que nos proveía, digamos, el sistema en ese momento. Brevemente, y esto ya entiendo que todos más o menos deben conocer, las cuestiones más teóricas de definiciones, ¿no? Bueno, el género entendido como una construcción social, ¿no? Que se asienta sobre la diferencia sexual, las diferencias entre expresión de género e identidad de género, los problemas que aparecen a partir de los mandatos y la reproducción en automático de estos roles de género, que pueden llegar a producir problemas como la estereotipación y los sesgos, ¿no? en términos de género. Luego algunos conceptos más complejos, como el sistema género, que es un sistema que propone Gail Rubin y que lo que hace es entender la cantidad de vinculación y de conexiones existentes entre estas dos concepciones, que hacen que necesariamente tengamos que revisar permanentemente al momento de aplicar una categoría cuál es la tensión, ¿no? que existe entre estas dos concepciones. Y por último, agregado al enfoque, a la perspectiva de género, el enfoque interseccional. Esto es advertir que además de la categoría de género que incide en las desigualdades en un grupo importante de la sociedad, hay otras categorías que también inciden en estas desigualdades, como pueden ser el origen étnico, las discapacidades, cuestiones de edad, cuestiones de nacimiento en determinados territorios, ¿no? sean urbanos o rurales, la cuestión de la situación de los migrantes, la situación de violencia de género, la situación también de detención o privación de la libertad. Digamos, el enfoque de interseccional lo que supone es que al momento de mirar algún hecho social tenemos que tener en cuenta todos estos atravesamientos. Es así que llegamos a mirar a la situación de los estudiantes, y lo que hicimos fue mirar sobre todo dos fenómenos, ¿no? Uno era la segregación horizontal, esto es, cómo el sesgo de género lleva a que la mayor cantidad de personas y de estudiantes, mujeres, seleccionen ciertas carreras y no otras, ¿no? Y acá es donde nos vamos a encontrar alineados un poco con las tendencias que se observan a nivel mundial y también a nivel nacional. Y luego la segregación vertical, que es como el avance en las carreras para las estudiantes mujeres es diferente a los varones.
Estos resultados, digamos, esto está todo en el informe número 5, que también está en la página de, además en la plataforma donde está el curso, está también en la página de la universidad, así que pueden ahí meterse con detalle, porque son todas además cuestiones para discutir, ¿no? Pero bueno, la principal conclusión es que los resultados que nosotros encontramos en el 2019 se alinean con los resultados que hay a nivel nacional. Esto es, confirmamos que aumenta de manera progresiva el número de mujeres en las universidades, a diferencia de lo que sucedía hace 5, 10, 15, incluso algunos estudios como los de Dora Barrancos, va a ser el análisis de cómo fue evolucionando la aparición y la cantidad de mujeres dentro del sistema universitario argentino. Entonces tenemos hoy por hoy un 60% de todos los estudiantes que son mujeres. Lo que observamos acá es que tenemos más mujeres en ciertas carreras, que son las carreras de ciencias sociales y humanidades, y menos mujeres en las carreras consideradas las STEM, digamos, ¿no? Que son las ingenierías y todas las carreras vinculadas, como más las carreras como se suele denominar las más duras, ¿no? En términos de la ciencia. Y esto tiene que ver con otros fenómenos, digamos, ¿no? Que tienen que ver con la segregación vertical de la que hablábamos, ¿no? Una de las cuestiones que encontramos en el estudio fue que en la evolución de la carrera, en el caso de las mujeres que tenían responsabilidades familiares solían tener más dificultades para avanzar en sus carreras universitarias. Y esta variación no se observaba en el caso de los varones. O sea, en el caso de los varones no había diferencias en la evolución de la carrera entre varones que tenían responsabilidades familiares y varones que no. Esto es un dato que hace un poco a estas problemáticas que afectan al género en términos generales y que por lo tanto podemos ver o pueden ser observables en los estudiantes. ¿Cuáles fueron las conclusiones entonces? Aumento progresivo de la participación de las mujeres, la persistencia de sesgos de género en la elección de las carreras, mayor abandono masculino, dificultades de las mujeres para la graduación, y un rendimiento más bajo, esto es lo que les decía recién, en mujeres con hijos que en varones con hijos, ¿no? Esto fue todo lo que pudimos ir desagregando en el informe. Las recomendaciones, ¿cuáles eran? Que no podemos tener políticas para estudiantes sin conocerlos, por lo tanto, la recomendación es estudiar de manera interseccional y con enfoque de género las cuestiones o la información que tienen que ver con los estudiantes y poder incorporar esas cuestiones para poder hacer recomendaciones, ¿no? De acciones políticas, institucionales, incluso digamos desde las más macro que pueden llegar a ser las académicas hasta las más micro que pueden ser sobre el uso de los espacios y los tiempos en los estudiantes universitarios. Y bueno, y ahora con esto es el momento de que ustedes nos cuenten. Acá tenemos ahí, están todos, Ellery, Guadalupe, Ina, Micaela, Sofía y Emilia. La idea es que ustedes nos puedan contar, bueno, desde su experiencia, ¿no? O desde su formación, o desde sus inquietudes, o desde sus percepciones, qué opinan sobre la cuestión de género en la universidad, si conocían que tenemos todos estos mecanismos, o por lo menos todas estas propuestas de la universidad para empezar a profundizar, y si pudiéramos además sacar de esta instancia pequeñas iniciativas, inquietudes y demás, nosotros desde la oficina estamos justamente pensando en eso, ¿no? En poder ser receptivos y poder poner en marcha, hacer uso de toda esta información que está disponible desde la Oficina de Aseguramiento de la Calidad y que podemos empezar a incorporar justamente con sus inquietudes, propuestas de estudio o datos específicos que necesiten para llevar adelante tanto sus actividades académicas como de militancia estudiantil o como de participación en la universidad, ¿no? O sea, que puedan ustedes utilizar también la información disponible desde la oficina. Bueno, ¿les parece que arranquemos, Gra? Si tienen alguna pregunta, igual la pueden hacer, pero bueno, la idea era un poco compartirles lo que venimos haciendo de la oficina y un poco cuáles eran los criterios que tenemos nosotros para intervenir en esto. Y ahora esperamos poder escucharlos y escucharles y que nos cuenten. Yo lo que les propongo es que
se presenten con nombre y apellido, que digan de qué carrera y de qué sede son, y que nos cuenten su experiencia, digamos, de la manera que mejor les parezca. Ahí cierro, aquí. Dejo de compartir. Tenemos acá, si quieren seguimos el orden del panel, la tenemos a Ellery, acá primera. ¿Tenés ganas de arrancar, Ellery? Bueno, dale. Dale. Bueno, mi nombre es Ellery Prat, estudio Ingeniería Civil en la Universidad Nacional del Sur, y este es mi 8º año estudiando, y espero que sea el último. Nada, estaba escuchando, más o menos sabía cómo venía el tema del estudio, por una cuestión de que, bueno, tengo un topo en la OACE, mi papá trabaja ahí, entonces todo el tiempo me va diciendo, ay, no, estamos juntando datos para esto o para aquello, o a vos cuándo fue que te tomaron las últimas encuestas de desempeño docente y esas cosas, y tenemos ahí medio un intercambio bastante regular, y la verdad es que yo más o menos del 2020 no relleno encuestas docentes, porque no nos las hacen en guaraní, o sea, nos estamos anotando en las materias. Antes, para poder anotarte en las materias tenías que tener respondidas las encuestas docentes del cuatrimestre anterior, y más o menos del 2020 dejé de tenerlas. Primero fue por una cuestión de pandemia, porque había que actualizarlas para lo que era la cursada virtual, y esas cosas, y después, bueno, se desregularizaron y dejaron de tomar nuestros datos. En ese sentido, yo tengo muchísimas críticas para la universidad de cuánta atención le prestan a conocer el estado del día a día de los estudiantes. Y dentro de todo eso, la universidad se divide en departamentos, y yo quizás pertenezco a uno de los departamentos, el departamento de ingeniería, con más difíciles de entrarle, digamos. Casi todos son hombres, tenemos un sistema muy binario, prácticamente quizás nunca tuve una compañera, o por lo menos que le conociera, ¿no es cierto? Y dentro de eso, cuando yo empecé a estudiar civil, justo yo ingresé en el año 2015, venía a una escuela técnica, entonces el ingreso particularmente no me resultó difícil, pero de los que estábamos haciendo el ingreso, la mayoría no pudo ingresar o tuvo que ir a una segunda instancia, así que en esas cosas, en la universidad se sabe que hay un problema, pero se defiende el examen de ingreso. Esa es la política universitaria que tenemos. Y cuando yo ingresé a civil, se sabía que al año siguiente se iba a abrir la carrera de arquitectura, entonces, bueno, ese año hubo un récord de inscritos en civil por una cuestión de que sabían que se iban a preparar durante un año en matemática y eso para ingresar a arquitectura. Éramos más o menos 300 inscritos, de los que quedamos, yo diría que un promedio de 50 más o menos, dividido en 3 orientaciones, que son construcciones hidráulicas y vías de comunicación, que es la orientación en la que estoy yo, y somos 3. Y de esos 3, somos 2 mujeres, y cuando estábamos cursando, íbamos a laboratorios, siempre docentes hombres, ayudantes hombres, he tenido muy pocas docentes mujeres, y generalmente si tenía docentes mujeres estaban en algún cargo de ayudante. Y en los laboratorios es súper común que no te quieran dejar, no sé, levantar, no sé, laboratorios de materiales, por ejemplo, levantar bandejas con tierra y eso porque son pesadas, como siempre una cuestión muy retrógrada. Y bueno, después, pasando un poco, fui anotando cuestiones que contaban ustedes del estudio, de cómo, bueno, si te anotás, ahora actualizaron todos los datos y podían poner el género, femenino, masculino, no sé cuál es la otra opción como figura, pero bueno, todavía no podían poner los datos por una cuestión de privacidad de esos mismos datos.
nosotros seguimos siendo femenino-masculino. Cuando todos los años tenemos que renovar nuestros datos en guaraní. Después, con esto de que la universidad está dividida en departamentos, cuando se hacen las elecciones estudiantiles en noviembre de todos los años, elegimos consejeros departamentales que defiendan a los estudiantes o a sus intereses en el consejo departamental de cada departamento de la universidad, y después en lo que sería el consejo superior. Medio una especie de diputados senadores es el organismo. De la mayoría de los consejeros departamentales este año en ingeniería son mujeres, porque de todas las agrupaciones nos empezamos a dar cuenta de que si no empezábamos a movernos nosotras, la cuestión de género iba a seguir estando medio estoica, y además, puntualmente en ingeniería civil, estamos viendo que el promedio de años para terminar la carrera es 9 años, que es muchísimo. Y la mayoría de las personas que tardan esos 9 años en poder recibirse son mujeres. Y en el medio quizás tienen hijos y tienen que pedir prórrogas de vencimientos de materias, porque tenemos todas nuestras materias con correlatividad fuerte, y tenemos un año para rendir esas materias. Son 43 materias en 5 años, la mayoría tienen finales, las materias se vencen, uno en el medio tiene que trabajar, tiene una vida, la vida no pasa puntualmente todo por la universidad, y bueno, tenemos esas situaciones que muchas veces cuando pedimos en el Consejo Departamental alguna prórroga de vencimiento y damos nuestros argumentos, o estoy al cuidado de una familia, materias, o 9 u 8, pasa de que esas prórrogas quizás no se dan. Yo este año es mi primera vez en el Consejo Departamental, y constantemente tengo discusiones con docentes. Y otra cosa que me pasó fue que me animé a anotarme en el consejo departamental una vez que terminé de cursar, porque muchos de los docentes que estaban en esas materias después discutías en el consejo y te los tenías que encontrar en la cursada, y tu materia, tu aprobación un poco dependía de eso. Y de los 26 participantes que somos en el consejo departamental de ingeniería, 5 son estudiantes, el resto son docentes, y 4 somos mujeres de esos 5 estudiantes. Me pareció, es muy difícil lograr la militancia universitaria en la parte de ingeniería. Estamos un poco, como que el sistema nos llevó un poco a adormecernos, y a esa idea de, bueno, si a alguien le costó cursar una materia 3 veces, por algo será, no estaba listo. Y yo creo que ahí hay un problema. Y no me parece casualidad que la mayor parte de las personas que militan en el departamento de ingeniería seamos mujeres. Como que no estamos cómodas en el sistema que hay actualmente. A mí mi carrera me encantó, me llevo un montón de docentes que me ayudaron muchísimo, pero me costó el doble de lo que le costó a mis compañeros. De eso estoy segura, y no por una cuestión de capacidad. ¿Qué más? Estoy viendo las cositas que me fui anotando a medida que ustedes iban hablando. Y a todo esto, medio que también está todo muy sectorizado, entonces un poco para que te tomen en cuenta, para poder tener llegada a los otros estudiantes, para tener acceso un poco a la interna universitaria, porque esa es otra cosa que tiene esta universidad, que no comunica bien cómo es el funcionamiento. Entonces uno termina de entender bien qué es lo que está votando en las elecciones de noviembre, cuando ya está por terminar. Entonces, primero, segundo y tercer año, vos votabas un poco capaz que porque conocías a alguien que aparecía en la lista. Pero, por ejemplo, yo ahora participo del Centro de Estudiantes, de la Asamblea Universitaria, el año pasado votamos rector, del Consejo Departamental de Ingeniería, de la Comisión Curricular de Ingeniería Civil, de la muestra de carreras todos los años, y de las jornadas de integración de las ingenierías, que es un evento que organizan exclusivamente estudiantes.
Y recién ahora, participando de todo eso, más o menos estoy entendiendo todos los movimientos. Ahí también creo que hay un problema porque no se nos presta la suficiente atención. No está bien comunicado cómo es toda la organización del gobierno universitario. Y bueno, este año en Ingeniería Civil se tiene que generar el nuevo plan de estudio, porque tenemos un plan de estudio de 2006, y nada, queremos un plan de estudio que tenga un poco más de perspectiva de género, que podamos encontrar una paridad en los docentes, y que esté, sobre todo, actualizado a los tiempos que corren. Y si se puede, que se pueda acreditar, ¿no es cierto? Así que, nada, y en ese nuevo plan de estudio no tenemos compañeros varones que hayan querido participar tampoco. Las interesadas éramos. Yo creo que también somos nosotras las que queremos participar por una cuestión de somos las que un poco nos sentimos excluidas. Si uno se siente cómodo en su ambiente, no va a querer cambiarlo. Así que bueno, eso es un poco lo que tenía para contar. La verdad que el estudio, todos estos datos que ustedes están juntando, para mí, yo los veo a 10 años adelantados. Bueno, muchas gracias, Ellery. Hay frases que funcionan como piedrazos en un vidrio. El analizador. ¿Cuánta atención le prestan al día a día de los estudiantes? Uno escucha voces de muchos de los estudios, uno de los estudios, el primer estudio de la oficina se inició con una frase que escuché en un pasillo de la sede Atlántica, que le decía, che, ¿cómo hacen para entrar? Son 200. Ay, no te preocupes, en 10 días quedan menos de la mitad. Eso, sí. Usemos esa frase y arranquemos con un estudio. Así que muchas gracias, Ellery. ¿Cuánta atención le prestan? No sé quién sigue. Guadalupe. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Soy Guadalupe Peix Fernández, estudiante de la licenciatura en Comunicación Social de la sede Atlántica, de la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, voy a ir retomando algunas cositas que mencionó la compañera Ellery. Bueno, en primer lugar, lo de las encuestas. Yo comencé a estudiar en 2020 y desde ese momento siempre tuve las encuestas con normalidad, por así decirlo. La verdad que no puedo decir con certeza, pero hasta donde recuerdo, el dato de género era femenino y masculino. La verdad que no tengo presente que haya estado la opción de poner otro tipo de género. Bueno, ahí como propuesta estaba pensando que sería interesante en las encuestas tener en cuenta datos como, por ejemplo, pertenencia al colectivo LGBTIQ+, a etnias, ya que las experiencias de los estudiantes son diversas y es importante tener en cuenta estos datos interseccionales. Por otro lado, en el sentido más académico, siento que falta bastante, no nos leemos entre mujeres, no leemos ni mujeres feministas, ni perspectiva de género. En mi experiencia personal, solo tuve una currícula, digamos, con perspectiva de género el año pasado en una materia metodología de la planificación en comunicación, que fue una decisión de la docente por militancia personal de ella, que decidió agregar la perspectiva de género. Ahí hicimos un trabajo final en grupo, éramos poquitos cursando la materia, creo que alrededor de 10 y 9 éramos mujeres. Bueno, en ese trabajo que realizamos
estuvimos investigando un poco la universidad, y en nuestra carrera en específico vimos que la mayoría éramos mujeres. También había muchas docentes mujeres, pero pocas veces también tenían a cargo muchas materias, a pesar de quizás tener más títulos que los docentes varones. ¿Qué más? Por otro lado, lo que mencionó Eleri también de las prórrogas, en nuestro caso también es de difícil acceso, y creo que sería importante tener en cuenta eso, que las mujeres, sean jóvenes o jóvenes adultas y demás, pueden tener hijos, y muchas veces eso como que interfiere en su proceso de academización. Y bueno, es difícil estudiar en general, pero más cuando se tiene personas a cargo y tantas tareas de cuidado que se relegan sobre las mujeres, como naturalmente, digamos, en realidad es construido. Justamente ayer estábamos en una materia en inglés 4 que compartimos con compañeros de abogacía, y una compañera decía, qué difícil querer ser una mujer independiente, porque ella es mamá, así que está a cargo de varias personas en su casa, trabaja y estudia. Y ahí se presenta una realidad súper particular donde en el día a día hay dificultades para mantenerse en la universidad. Que eso es algo que también, como dijo Eleri, la universidad es una institución que no está creada para nosotras, y es difícil atravesarla, digamos. Y por eso somos las que buscamos el cambio, ya que es una institución pensada para hombres blancos, jóvenes. Bueno, en ese sentido también, yo ahora me postulé para el Consejo de Sede, soy presidenta del Centro de Estudiantes, y es algo que se nota todo el tiempo, que son espacios quizás donde una no debería estar, o no están pensados para que se ocupen por mujeres. Y bueno, también esto de las políticas universitarias, que muchas veces se ven como inaccesibles. Estaría bueno intentar hacer una propuesta como de comunicación más amplia, que todos los alumnos puedan llegar y acceder a la información. También, por ejemplo, lo de la oficina, yo este año me enteré de la existencia, con la presencialidad supongo que también fue más fácil. Años anteriores no había tenido la oportunidad, digamos, y es súper importante, porque mientras tanto vas a estar, mientras tanto te van atravesando ciertas vivencias, y quizás no tenés conocimiento de que tenés herramientas, de que podés pedir ayuda, de que podés quizás denunciar alguna situación. Así que eso estaría bueno, quizás también hacer como más hincapié en los ingresantes, así su permanencia y su estadía en la universidad es un poco más equitativa. Y bueno, otra cosa que quería como proponer a futuro, sé que falta un montón para eso, pero me parece importante mencionarlo, sería la curricularización de la perspectiva de género, que cada materia tenga perspectiva de género, porque es la única forma de que podamos formar profesionales que reviertan la situación de la sociedad y de desigualdad. Eso sería. Gracias, Guadalupe. Muchas de las cosas que mencionaste, digamos, ya hay, digamos, información en la universidad, y ya hay también marcos normativos, digamos, que lo regulan. Lo que falta por ahí es la patita de la implementación.
Así que bueno, contarles que también estamos en breve publicando un informe sobre institucionalidad de género en la universidad, y lo que hacemos es eso, ¿no? Comparar todos los marcos normativos existentes con la implementación de esas obligaciones. La incorporación de la perspectiva de género dentro de las materias es una obligación en la universidad, y digamos un poco por tu experiencia estamos, digamos, pero no solamente por eso, digamos, sabemos que no se implementa, ¿no? Entonces ahí son esos nexos que faltan entre lo que se diseña como un marco normativo y de lo que luego se implementa. Bueno, ¿quién sigue? Y si tratamos de ser breves, así nos escuchamos todas, todes. Sofía, ¿quieres seguir? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Venega, estudiante de la licenciatura en Letras, sede andina, tengo 24 años. Bueno, yo quería hablar de dos cuestiones particulares que atraviesan a las estudiantes de esta sede en particular, seguramente en otras sedes también y en otras universidades también. El tema de las situaciones de acoso en la Escuela 266. Es una de las escuelas donde se cursan las materias de humanidades a partir del segundo año. Sí, al menos cuando yo transité la carrera ahí, que fue hasta el año 2018, era más que nada a la salida de las cursadas, no sé, de que te sigan autos, eso ya era normal, pero también en 2019, yo ya no iba a la 66, acoso por parte de un compañero inclusive. Yo esto me enteré por una amiga que es de la carrera, que en su momento seguía cursando ahí. Y bueno, nada, como la desigualdad también de género al momento de inclusive ir a cursar una materia, algo tan, vamos a decirle, normal como ir y cursar. Hasta en ese punto se puede volver complejo el tema de género en la realidad, en la vida cotidiana. Desconozco qué medidas se tomaron. El tema es que yo a esta persona la vi hace 3 semanas yendo a cursar. Justo estaba por esa zona yo, me estaba por tomar el colectivo y lo vi. Nada, que son cosas que atraviesan todos los aspectos de la vida, te puede pasar yendo al trabajo, por el hecho de ser mujeres, porque es así, puede ser yendo al trabajo, yendo al gimnasio, a donde sea. Pero particularmente esto pasó yendo a la universidad, que es la institución de la que estamos hablando ahora y la que nos atraviesa como estudiantes. Ese es uno de los puntos. Y el segundo, al igual que nombraba la compañera Guadalupe, me tomé el atrevimiento de mirar los programas de las literaturas. Nada, como estudiante de letras, me pasé por alto, o sea, esto. También es cierto que por ahí tengo conciencia de género porque estoy en una carrera de humanidades y soy consciente de eso. Al igual que mencionaba Leri, tengo una amiga que estudia ingeniería también en la Universidad de Río Negro, y nunca se aborda el tema de género. De hecho, mi propia amiga no es un tema del que podamos hablar porque simplemente no es un tema que la rodee, con el que comparta en su ámbito de estudio o familiar. Y inclusive también en otra amiga que estudia licenciatura en turismo en la Universidad de Río Negro, lo mismo. No existe, digamos, en los grupos de estudiantes este tema en particular. Me tomé el atrevimiento, para retomar lo que estaba diciendo, me tomé el atrevimiento de leer los programas de todas las literaturas, y en la bibliografía obligatoria no hay mujeres. Puede mencionarse una mujer en bibliografía complementaria a partir de un estudio, una monografía, un artículo, pero la bibliografía principal no. Me pasó en la asignatura Literatura Argentina 2, que en las últimas unidades había una autora mujer, que es ni más ni menos que Alejandra Pizarnik, la cual no llegamos a abordar y fue opcional tomarla para darla en una mesa de examen. Esos 2 puntos, al menos a mí, como estudiante mujer, fue lo que me atravesó en la universidad, para ser breve y llegar bien con los tiempos. Hasta ahí va mi aporte. Muchas gracias, Sofi. La verdad que intenso, ¿no? Yo me quedé así con algunas cosas, ¿no? Con lo que estabas contando, así que digo, como para poder seguir haciendo un seguimiento de estas cuestiones, sobre todo la situación de acoso, ¿no? Que
que me parece que ya a este punto deberíamos ya de considerarlo como natural, ¿no? Que sea parte de ser mujer tener que lidiar con esto. Así que bueno, ¿quién sigue? ¿Quién tiene ganas de tomar la palabra? Ina, dale, te escuchamos. Dale. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, ¿Se me escucha perfecto. bien? Sí, perfecto, Súper. Ina. Bueno, mi nombre es Ina, soy estudiante de la Universidad de Río Negro, la sede andina del Bolsón, de las carreras licenciatura en agroecología y tecnicatura en producción vegetal orgánica. Soy no binaria, tengo 23 años y bueno, gracias por la posibilidad de participar en este panel, en esta capacitación. De entre todo lo que se podía hablar, me pareció hablar de 3 puntos. Uno es el acceso y el seguimiento de las mujeres y disidencias en la universidad, que un poco, bueno, lo comentaban al principio. Después, de la presencia en el mundo académico y en los cargos universitarios de, bueno, estos colectivos. Y después de las políticas institucionales y de participación, ¿no? Bueno, con respecto al acceso a la educación superior de mujeres y de la comunidad LGBTIQ+, pienso que además de medir, bueno, eso, el acceso, sería fundamental hacer un seguimiento, como ustedes muy bien hacen, sobre, bueno, las tasas de graduación y por qué hay deserción o un desenvolvimiento académico más o menos pausado o así. Y en base a esas estadísticas, después, bueno, realizar un plan para revertir esas situaciones. A nivel país, muy pocas universidades hacen estos seguimientos y está buenísimo que la universidad lo haga, ¿no? Así que gracias. Eh, pero ocurre en la mayoría de los casos que se hace este seguimiento para las mujeres, pero no hay estadísticas para el mismo planteamiento para el caso de las disidencias. Un poco, o sea, no hay. Siendo un colectivo tan excluido y teniendo en cuenta que solo el 10% de las personas trans que terminan la primaria terminan después el secundario, solo el 10%, no encontré tantos datos, pero se podría extrapolar ese porcentaje a la universidad, en el sentido de que las pocas personas trans o del colectivo que empiezan la universidad, no todas o muy pocas, bueno, logran tener un trayecto y finalmente terminar. Yo tuve muchos compañeros, la universidad acá en Bolsón es muy chica, pero yo tuve un acercamiento, o sea, tengo muchas amigas que han entrado a la universidad a cursar alguna de las 3 carreras que hay acá en Bolsón, y la mayoría ya no está en los pasillos de la universidad, y es algo bastante lamentable. O sea, porque capaz las circunstancias no permiten su continuidad, ¿no? Es bastante difícil. Otro tema que considero relevante es que la participación de las mujeres y las disidencias, o sea, en la población estudiantil, muchas veces no se ve traducida después en la presencia en el mundo académico y en los cargos de las universidades. Y esto es llamativo, bueno, debido a que algunos de los informes que estuve buscando para hacer la presentación, y ustedes un poco lo comentaban también, o sea, las mujeres, por ejemplo, son el 60 y tanto por ciento de ingresantes, el 60 y tanto por ciento de estudiantes y también de graduades en el total, ¿no? Pero después, si vamos al porcentaje que hay o sea, encontré un informe de la UNESCO que decía que menos de un tercio de los autores de trabajos de investigación son mujeres, lo que evidencia, bueno, esa importante brecha de género. Buenísimo que haya ingresantes, buenísimo que haya estudiantes y graduados, pero si después en el ámbito laboral la situación sigue siendo muy difícil, bueno, es algo a seguir trabajando, ¿no? Y después también, referido a los cargos docentes y no docentes, un poco el Eri lo comentaba, me parece, encontré datos de que sí, aproximadamente el 50% son mujeres, pero no ocurre lo mismo después con las autoridades superiores, que ese porcentaje baja a 45%, y mucho menos ocurre eso con los rectores, que
solo el 16% son mujeres. Por supuesto que, o sea, esto actualmente, ¿no? Por supuesto que esto es una fotografía de una situación que fue cambiando en el tiempo. Actualmente es más positivo que, no sé, hace 10 años o incluso más tiempo atrás. Pero bueno, como no sé si se dieron cuenta, en ningún momento, cuando hablaba de esto de la participación en el ámbito de investigación y los cargos de las universidades, en ningún momento las estadísticas contemplan eh, políticas de participación para las disidencias, que existan muchas disidencias graduadas, igualmente cualificadas para estos roles, ya sea docentes, no docentes, autoridades o instancias, bueno, del rectorado. eh, bueno, no se tienen en cuenta. Sí, obvio que las disidencias porcentualmente son un número ínfimo en relación al total de personas graduadas o potencialmente, o que podrían ocupar esos cargos, pero de todas formas, bueno, no se les tiene en cuenta eh, y no estaría bueno porque es una forma como de invisibilizarles. De hecho, la misma idea de paridad de género habla de un binarismo explícito que en la práctica, bueno, termina excluyendo. Que está buenísimo, fue como un súper logro la paridad de género en estas instancias, lograr que progresivamente las elecciones de la universidad o docentes y esos cargos sean ocupados mitad a mitad, pero después la situación va evolucionando y nos damos cuenta que también existen disidencias y que al parecer no tienen cupo, no tienen un lugar, porque es paridad de género entre mujeres y varones y nada más. Bueno, otro tema, y el último, perdón, es con respecto a las políticas institucionales y de participación. Muchas universidades, bueno, incluida la Universidad de Río Negro, tienen políticas y servicios institucionales para promover, bueno, la igualdad o la equidad de género. O sea, políticas de no discriminación, bueno, los protocolos ante situaciones de violencias. Hace poco hubo una capacitación sobre el protocolo de la universidad que estuvo muy buena. Becas para personas de la comunidad LGBTIQ+, y así, ¿no? Políticas para padres o guarderías, así. Y todo eso está súper bueno y que es súper importante y que estaría bueno que crezca, ¿no? Ahora bien, pero también es necesario como un acompañamiento o un seguimiento, una evaluación de pruebas indicadoras que permitan ver los avances o no en este sentido, o sea, si efectivamente eh, sirven o no, que bueno, ustedes lo comentaron al principio, pero en base a esto, después actuar y corregir, mejorar estas situaciones. Puede ocurrir que ciertos códigos eh, pueden estar aparentemente en vigor, pero después en la práctica no son aplicados, o también como comentaban algunos compas, los estudiantes o el personal general después no conozcan sobre su existencia. Y esto, bueno, está relacionado con la comunicación, que es algo muy importante. En ese sentido, comentar que están buenísimas las cadenas de mails, pero capaz priorizar otras instancias de comunicación también estaría buenísimo, no sé, de forma física, carteles, las otras redes sociales, está bueno. Pienso que la acción participativa y la transdisciplinaridad, o sea, la investigación que atraviesa los límites disciplinarios para, bueno, crear un enfoque holístico, tienen que ser instancias de estos procesos donde se arman y se deciden políticas y servicios eh, institucionales para promover, bueno, la equidad de género. Esta instancia que estamos participando funciona como eso, o sea, se está dando la participación de estudiantes y una dinámica transdisciplinaria. Yo siempre digo que, bueno, que la universidad sin estudiantes no existiría, por lo que agradezco por haber participado junto con otros compas en este panel, que veo como una gran herramienta para crecer y construir alternativas. Ojalá se sigan dando más encuentros y debates y que la participación de los estudiantes no solo sea como un adorno, sino que se tenga en cuenta y que incluso nos permitan trabajar como pares, codo a codo, para, bueno, la mejora colectiva. Porque, bueno, de eso se trata la participación, pienso.
Después, bueno, para cerrar, algunas propuestas quería decir, como, bueno, que estaría buenísimo que haya una implementación de baños sin género, que las capacitaciones sean sobre la ley de Micaela sean obligatorias, y también sobre otro tipo de discriminaciones como físicas y así, para todo el personal de la universidad, que después también haya algún tipo de nivelamiento de ESI en algunas instancias semejantes al CBC, porque no todos los ingresantes entran a la universidad con los mismos conocimientos y eso puede generar ciertas situaciones incómodas, ¿no? También que haya jornadas de debate y enriquecimiento respecto a, bueno, estas perspectivas entre, bueno, todas las personas de la universidad, y que los resultados que se consigan en esas jornadas, resultados consensuados, sean vinculantes también, o sea, se tengan en cuenta, ¿no? Después en la implementación de políticas. Y que las cátedras, como también decía, bueno, participación. Ellery, claro, lo había notado, pero tengo un requilombo. Que las cátedras también contemplen la perspectiva de género, en menor o mayor medida de acuerdo con los contenidos propios de cada materia, capaz. Matemáticas, bueno, no sé si puedes ampliar tanto sobre perspectiva de género, pero sí incluir alguna autora mujer o, no sé, por ejemplo, ¿no? En fin. Eso, recalcar que la paridad de género está buenísima, pero un poco no tiene en cuenta el panorama real, ¿no? De los distintos géneros que existen, o de las disidencias. Que bueno, que tampoco, ni siquiera las autoridades más altas de la universidad manejan tan fluidamente información sobre perspectiva de género de la misma institución que transitan. El otro día, bueno, me olvidé de comentar, ya termino, perdón, formo parte también del centro de estudiantes de acá de la universidad, de acá de Bolsón, y tuvimos una reunión con el rector y otras autoridades, y cuando le preguntábamos qué porcentaje de docentes habían hecho una capacitación al respecto de la ley Micaela o sobre discriminación, no nos supo decir. Y bueno, es como llamativo, la verdad, porque es algo muy importante, ¿no? Después, al principio también hablaron del enfoque de género, pero a mí enseguida me vino la duda de esto, de que ese enfoque de género que se viene aplicando, ¿se actualiza? Porque no es lo mismo hablar de enfoque de género en 2010 que ahora, ¿no? Por ejemplo. Y después la participación en las instancias de decisión. Ellery un poco lo comentaba también, que no circula tan fácilmente la información de dónde podemos participar los estudiantes y colaborar con nuevas ideas o así. La verdad que no. O sea, acá en la Universidad de Río Negro, por ejemplo, está el Consejo Asesor de las Carreras, están los consejos de sede, los consejos superiores, y así, y casi nadie sabe que existe eso, y casi nadie sabe que hay sillas para estudiantes, o sea, reservadas para estudiantes, en las que, bueno, pueden participar y tomar decisiones, y bueno, participar en esas instancias de decisiones que son súper importantes. Bueno, circular eso estaría buenísimo. Y también lo que nos pasó, nosotros nos presentamos, o sea, sabiendo que estaban esos espacios en el Consejo de Sede y en el Consejo Superior, presentamos una lista de estudiantes interesados y enseguida nos corrieron con la paridad de género. Presentamos 8 estudiantes. De esos 8 estudiantes, 6 eran mujeres, uno era un chico y uno era, perdón, o sea, yo era no binaria. Y enseguida nos corrieron con la paridad de género porque al parecer sí o sí tiene que ser 50-50 y es como, primero está buenísimo que haya participación de estudiantes, entonces si esas sillas estaban vacías, permítanos participar.
Y después, bueno, también tengan en cuenta que ese 50-50 ya queda un poco obsoleto. Y bueno, eso de la bibliografía en las cátedras estaría muy bueno tenerlo en cuenta. No lo había pensado antes, Sofía, está muy bueno. Gracias. Perdón. Muchas gracias. No, Gracias, Ina. Sí, vamos tomando nota nosotros de todas las cuestiones. Bueno, Mica, falta Mica y Emi está también por ahí. Mica, ¿querés hablar? Sí, por supuesto. Dale, te damos la palabra. Bueno, mi nombre es Micaela Cabrera, soy de la Universidad Nacional del Comahue, del CURSA, y justamente, bueno, del profesorado en Lengua y Comunicación Oral y Escrita. Dentro de la carrera, a diferencia por ahí de algunas compas, me parece que tenemos mucha perspectiva de género, pero aún así en algunas materias no hay, y siempre es una exigencia. Nuestro porcentaje de alumnos, estudiantes, en realidad son todas femeninas, somos mujeres, es muy raro que haya un hombre cursando que nos llama la atención, y por lo general somos todas mujeres, entonces esto que no haya presencia de mujeres siempre está en exigencia, o sea, como que lo vemos, lo manifestamos y después se tiene que implementar algo. A diferencia, bueno, también referente de la CODEMU, soy referente de la Comisión de Mujeres y Disidencias del CURSA, se gestó en pandemia, eso también era importante decirlo. La CODEMU se gestó en realidad como una comisión de mujeres, por eso primero el primer nombre, porque justamente dentro de los centros de estudiantes sentíamos que no se abordaban las realidades que nos atravesaban, entonces quisimos generar un espacio seguro, donde las mujeres puedan hablar de violencias, de abusos, de cosas que nos pasan dentro de la universidad y fuera. Entonces se pensó siendo una comisión de mujeres para que no haya ningún aliade queriendo tapar nuestra lucha, ¿no? Entonces por eso se generó esa comisión. El feminismo siempre nos desborda en un montón de temáticas, entonces incluimos al tema de Comisión de Mujeres y Diversidades, entonces ahora podemos celebrar también que somos una comisión de mujeres y diversidades que viene a cumplir una función de ver todas estas realidades que por ahí la universidad no atiende o no se da cuenta, que me parece que es lo que más o menos las compañeras manifestaban, que era el día a día de todo lo que va transcurriendo en la vida universitaria. Pensaba un poco en la permanencia, me marqué así los ejes, en la permanencia, bueno, la mayoría de nuestras estudiantes de la carrera de lengua, por lo general, en otras carreras son diferentes, son mujeres y por lo general somos muy pocas. Eso significa que por lo general hay muchas mujeres que maternan, y en eso se pierden un año o 2 o 3 de la carrera y vuelven a incorporarse. Eso hace que cuando se gradúen pasen muchos años, tarden en graduarse, en ese caso se complica un poco. También la cuestión laboral hace que la vida universitaria sea más lenta, que no sea una prioridad. Pensaba también en el tema de currículum. Yo creo que agradezco que justamente la mayoría de mis profesoras son mujeres, entonces en el currículum tenemos mucha teoría de género, aplicada desde que empecé la universidad. Entonces eso quiera asumirlo para decir que me ha tocado en instancias hacer una clase improvisada de ESI, y he podido usar todo ese material que he visto de manera improvisada con otras carreras, articulando con otras carreras, que fue una en Psicología 2, que tuvimos que implementar una clase de ESI, y yo tenía un montón de material gracias a estas profesoras que me ayudaron a poder abordar temáticas que no se tenían en cuenta o que no tenían herramientas para poder abordarlas. Entonces eso, bueno, lo celebro, y también celebro que esta gestión tiene mucha perspectiva de género. Ahora se va a implementar el cupo laboral trans, que se estaba justamente haciendo ahora a las 9, las entrevistas, no pude participar porque ya tenía este compromiso. El baño también es un tema interesante que marcó Ina, que teníamos un baño que era diverso,
y por justamente usar ese espacio para el centro de simulación médica se perdió. Eso nos quedan los baños binarios dentro del Cursa, es algo también para volver a implementar, es algo que se generó y que hay que volver a recuperarlo. Esto de los espacios seguros que venía a hablar es del origen de la CODEMU más que nada, porque justamente lo que queríamos implementar eran espacios seguros dentro de también la vida universitaria. El mecanismo que utilizamos nosotros, que es medio informal, pero lo usamos, es el de la encuesta, que hicimos encuestas en Instagram, eso lo fuimos viralizando para compartirlo, y dimos cuenta de la cantidad de violencias que pasan los estudiantes dentro de la universidad, por sus profesores y por sus compañeros. Esto, nos reivindica siempre a dar charlas sobre esto, a asegurar la implementación del protocolo de género que ya tenemos en el Cursa, pero aún así en ese protocolo de género, que medio spoiler vamos a contar, que vamos a hacer una modificación, hace una vulneración a la víctima, ¿viste? Siempre pensando en cómo construir un mejor presente, una mejor calidad de vida, una mejor aseguración de los derechos. Bueno, hay una parte de ese protocolo que no asegura esto que es la impunidad, ¿no? Si yo soy una persona agresora, la persona agresora es la que tiene que tener la sanción, no correrme a mí desde mi lugar de víctima, que yo no hice nada, y encima correrme de mi espacio laboral. Me parece que eso también es algo que tenemos que mejorar. Vamos a mejorar un montón de cosas, porque la CODEMU se va a presentar al Consejo Directivo, entonces vamos a tener un proyecto bastante disruptivo, que viene a hablar de justamente estos espacios seguros, cómo garantizamos que estos docentes no nos vulneren derechos, cómo aseguramos de que estén a la altura de las realidades que se necesitan, no solo capacitación de ley Micaela, sino implementación de la ley Micaela, que sea obligatorio que tengan esta manera transversal en sus materias, a implementación de la ley Micaela, y que lo puedan dar cuenta, ¿no? Esto para un primer momento. Después decir que justamente también hicimos capacitaciones de protocolos de género, hablamos de un montón de cosas como el aborto, que en materias como enfermería, esto era una posición política disruptiva, porque habían docentes que se posicionaban dentro de una cuestión política, pero que justamente no garantizaba derechos. Entonces, en estos posicionamientos que tenemos a veces los docentes, que, o sea, somos humanos y también tenemos ideologías, en estos docentes estamos educando a futuras docentes, a futuros enfermeros, personas que van a trabajar con público, y me parece que es muy importante que más allá de nuestras ideologías, pensemos en la garantización de los derechos humanos. Entonces, más o menos contar eso, que, bueno, yo siempre hablando de la CODEMU porque justamente la fundé, y fue justamente desde esta idea de origen, pero también desde una cuestión disruptiva. Nosotros desde que empezamos a institucionalizarnos en el Cursa, por un pedido de la gestión, que nos dijeron que valorizaron nuestro trabajo hacia los estudiantes, entonces desde ahí dijeron, bueno, la CODEMU tiene que estar institucionalizada en el Cursa, pero también encontramos esa falencia en las militancias, ¿no? Porque cuando no estábamos institucionalizados podíamos escrachar a docentes que no cumplían, ¿cómo se dice?, ficha limpia, que tenían antecedentes penales, que tenían alguna cuestión que era violencia de género, entonces en eso podíamos ser más disruptivas. En este caso, al estar institucionalizados, también tenemos el marco legal de la institución, entonces en esas cosas como que no hacemos lo mismo que hacíamos antes, pero hacemos de otra forma, como que es más enmascarada. Eso como que nos cuesta un poco porque somos bastante militantes, entonces más militantes de la calle, más del aula, entonces en esas cuestiones de burocracia nos cuesta un montón, pero que bueno, que estamos tratando de asegurar lo posible todos estos espacios seguros, la implementación de los derechos, de ley Micaela, de los baños, siempre hablamos de diversidades, gracias también a cuestiones que nos van surgiendo, como por ejemplo
o un debate sobre lenguaje inclusivo dentro del grupo de lengua, y gracias a eso también hicimos una charla sobre lenguaje inclusivo, qué se opinaba, charla debate, y cada vez que van surgiendo temas siempre los vamos implementando y generando charlas. Estaría bueno tener este abordaje que tenemos como nosotros como encuestas, de esta violencia sexista, de esta violencia dentro del aula, que se pueda encuestar, ¿no? Que el cursa pueda tener estadística de todas estas cosas y la garantización del protocolo de género, que nos parece que es muy importante promoverlo, saber cuáles son nuestros derechos. Eso también fue un punto de partida que nos movilizó, que a veces tenemos muchos derechos, pero no sabemos cómo implementarlos. En cosas tan simples, también valorizar eso, en cosas tan simples como a veces hablar del amor romántico o hablar del trabajo no pago de las mujeres que trabajan en tareas domésticas o en la casa, no sé cómo decirlo explícitamente, justamente pudimos dar cuenta de otras violencias que atraviesan a personas que hicieron que dejen sus vínculos tóxicos, que puedan separarse, que puedan divorciarse, acompañar ese divorcio, hablar de la 30-40, acompañar a la 30-40, acompañar a personas que se han vulnerado derechos de abuso. Nosotros también estamos militando ahora el tema de la prescripción de los abusos sexuales, entonces estas movilizaciones que hacemos desde la calle también las traemos a la universidad. Me parece que ese es un rol súper fundamental y constructivo, de que todas las luchas que se llevan a la calle, que se puedan traer a la universidad. La universidad nos ha dado el acompañamiento, creo que esta gestión, más que nada, nos ha dado este acompañamiento porque hemos hablado de imprescriptibilidad dentro de las cátedras, desde un marco universitario. Entonces, todo lo que nos atraviesa, todo lo que nos pasa y todo lo que a veces nos desborda como seres humanos, también está bueno que lo abordemos dentro de la universidad, porque nos da otras herramientas que por ahí nosotros en el día a día no tenemos. Así que bueno, celebrar que nos estamos escuchando, y bueno, y que sepan que cuentan conmigo para lo que necesiten, lo que quieran, y que tejamos redes. Muchas gracias, Mica, y que se puedan traspasar los límites de cada universidad, ¿no? Y que pueda haber más intercambios y diálogos. Buenísimo. Bueno, queda Emi. Emi, te escuchamos. Hola, ¿me escuchás? Bueno, muy buenos días a todos. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Emi, sí. Genial, gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Emilia de Pedro. Estoy estudiando en la carrera de licenciatura en comunicación social. Estoy en el Centro de Estudiantes Conguada. Además, soy militante política, militante feminista. Voy a ser un poco breve, porque la verdad que se hicieron muchas cosas y muy interesantes desde las distintas universidades. Bueno, con Mica también compartimos espacios de militancia feminista dentro de la ciudad, y realmente todo lo que dijo son aportes muy valorables, ¿no? Hablando un poco de, bueno, se hizo mención de la paridad, se hizo mención de las epistemologías de género, de quizás estudiar a autoras mujeres. Es verdad, yo fui una de esas 9 mujeres que compartió esa única materia en nuestra carrera de comunicación social, en donde implementó la perspectiva de género dentro de una materia. También, bueno, como dijo Guada, por mérito de la profesora, no porque sea de calidad obligatoria, entiendo que se está trabajando, pero también entiendo que comunicación social es una de las carreras en donde más problematiza la cuestión de género. De hecho, quienes pertenecemos al centro de estudiantes y quienes habitamos el centro de estudiantes, somos mayoría estudiantes de comunicación social. Pensar un poco todas estas propuestas que trajeron, problemáticas que estamos visibilizando en esta charla, quizás pensarlas también desde lo social y trasladarlas al ámbito de la universidad, como decía un poco Mica recién.
y problematizarlos desde ese lugar, ¿no? El hecho de la poca participación en política universitaria dentro de nuestra universidad, de la sede atlántica, de la Universidad de Río Negro, de los estudiantes, para cuestiones que tengan que ver puramente con la vida universitaria nuestra, me parece que no solamente siento que es una falencia, esto es como un mea culpa hacia los estudiantes, pero siento que también hay una falta de información. Hoy Eli hablaba de comunicar cómo funciona la vida universitaria. Si nosotras, que tenemos realmente ganas de cambiar y de transformar la vida universitaria, no nos involucramos en estos espacios, es difícil. El tema es que siempre vuelve a recaer como sobre nosotras, ¿no? Sobre nosotros el tema de la transformación. Entiendo que se tiene que dar el debate interno y externo sobre la cuestión del género y sobre las problemáticas que nos atraviesan, pero esto de visibilizar cómo funciona la vida universitaria, cómo funciona un centro de estudiantes, cómo funciona el tema de las materias y sus epistemologías, si no nos involucramos nosotras, medio que entiendo también la función del área de género de la universidad y con los datos estadísticos de que somos mayoría mujeres. Yo a eso le voy a agregar que el 30% de esas mujeres tienen hijos, por lo tanto se podría pensar en una política como la que tiene la Universidad del Comahue, acá en Viedma, que es la de los Comahuitos, que es una institución complementaria a la universidad, en donde están los cuidados de las infancias para que quienes estén cursando, quienes estén estudiando, esas madres que estén estudiando, puedan seguir estudiando y dejar el cuidado de las infancias en los Comahuitos, ¿no? Pensar en políticas así para el resto de las universidades, incluso para la Universidad de Río Negro. El 47%, hablando de los números que mencionaban en un principio, son las personas que trabajan. Ahí quizás no tengo muy bien definido el género de ese 47%, cuántas son mujeres, pero bueno, se hace muy difícil. Yo en este momento estoy trabajando, se hace muy difícil trabajar, estudiar, militar y quizás poder ocupar esos lugares en donde necesitamos transformarlo todo, ¿no? Porque realmente las violencias de género y diversidades están muy implícitas a veces desde lo más cotidiano. Nosotros en la materia que mencionaba Guadalupe, hicimos un mapeo de la Universidad de Río Negro con perspectiva de género, y vimos cuestiones que tenían que ver como la seguridad y la inseguridad en realidad del campus de nuestra universidad, que está muy alejado de la ciudad, y la verdad es que en horarios como después de las 8 de la noche, la universidad está con mucha falta de iluminación, está muy alejada de la ciudad, y la verdad es que se hace muy difícil quizás esto de pensar redes, de cuidarnos entre nosotras, la parada del colectivo queda sobre la ruta. Entonces digo, hay cuestiones que tienen que ver ahí con autocuidados o cuidados entre nosotras para que no suceda nada. Después, otra cosa para agregar, el tema de los baños, además de pensar todo en un sistema muy binario y no darle lugar a las personas no binarias, una ley de identidad y un documento de identidad con la decisión de ser no binaria, ¿no? Además de pensar los baños, otra de las cuestiones que salía dentro del mapeo que hicimos el año pasado fue que los baños en nuestra universidad, los varones tienen escritorio y siempre dejan la puerta abierta, y por lo tanto se refleja con el espejo, y eso es muy violento para quienes cursamos por los pasillos de la universidad, no solamente porque no cierran las puertas, sino que tampoco se contempla la privacidad de los cuerpos,
y no se contempla en este caso tampoco a las personas no binarias, ¿no? Y sumo a eso la identidad de cuerpo, que también fue un tema que se tocó en esta materia a la hora de ocupar los espacios de la universidad, ya sea desde los bancos hasta bueno, con personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Nada, mi compromiso quizás es agradecer este espacio y visibilizar que tenemos un montón de carreras en la universidad, que las más comprometidas estamos somos las humanísticas, como veníamos hablando también, o las sociales, que falta mucho compromiso de parte de los estudiantes para la universidad, para poder transformar y poder quizás tener una mirada con perspectiva de género. Es verdad que somos mayoría de mujeres y nos ocupamos de esos lugares, y realmente valoro todos estos espacios porque realmente son debates en los que podemos no solamente tomar cuestiones que estén funcionando en otras universidades, sino que también otras universidades puedan tomar lo que quizás nosotros en nuestra universidad hemos avanzado. Muchas gracias, agradezco el espacio y espero que la parte social de nuestra militancia feminista la podamos trasladar a las universidades, podamos transformarlo desde adentro. Bueno, terminamos la ronda con nuestros panelistas. Tomamos nota de muchas cosas importantes. Una cuestión interesante. Magda y la profesora Mariana Rulli terminaron en colaboración con la OAC, que provee el tema de datos, relevamientos, información, un informe sobre la institucionalización de las políticas de género, que esperamos estar presentando en el próximo mes, con el auspicio, la bendición de Dora Barrancos, nuestra próxima honoris causa, que da cuenta, bueno, de cómo institucionalizó esta tendencia a la universidad, porque se hizo cargo, creó comisiones, hay protocolos, hay normativas, hay presupuesto, hay acciones que deberían ser efectivas y que no son tanto. Bueno, esta oficina también se encarga de la evaluación institucional, me había olvidado de contar. O sea, nosotros, además de monitorear, porque nos cabe la evaluación institucional, también producimos informes. Y hay muchas de las cuestiones que han sido enunciadas acá que merecen tratamiento, digo, en ámbitos que ya han sido creados y que se espera acciones, ¿no? ¿Qué pasa? No escuché referencias al tema del aula. ¿Qué pasa con los... en el aula, en el trato con los otros, con los estudiantes, ¿no? ¿Cómo se siente el aula? Si el enfoque de género ha permeado en el aula. Sofía mencionó casos de acoso de compañeros. Ayer escuché una cuestión increíble, es: si sos mujer no te presentes como para rendir libre con tal profesor. Me llamó la atención que se hubiera naturalizado tal circunstancia. Si pueden contar un poco más el tema de áulico y del vínculo docentes-estudiantes, sería para nosotros ideal. Y con las oficinas, ¿no? Las oficinas que se encargan son responsables de la vida estudiantil, los protocolos, las comisiones de género. Creo que ahí Ina quería hablar, pero no sé si tiene el micrófono activado. El micrófono, Ina. Levantó Mica la mano antes. ¿Se me escuchó ahí? Sí, pero Sí. hablaba. Ah, Bueno. no, comentar que depende mucho de las situaciones de cada universidad. Acá la Universidad de Bolsón, la Universidad de Río Negro, es bastante chica y se da una dinámica
muchas veces se dice como de familia, aunque eso después dificulta, o sea, porque si justo te llevas mal con un profesor o no te cae bien un docente, después lo tenés que ver en 4 materias más y en los pasillos todo el tiempo. Eso es un poco difícil. Pero como se da esta dinámica de familia, nos conocemos entre todos y hay como un respeto o, o sea, se dan buenas dinámicas, especialmente entre estudiantes. A mí particularmente, yo, bueno, ya les comenté que soy no binaria, y ahora me ven bastante sencilla, pero por los pasillos de la universidad voy bastante producida y no tuve ninguna repercusión negativa hasta ahora, eso es bastante positivo. Sí, algunas miradas como de asco de algunas personas, especialmente bastante adultas, pero nada más. Sí, lo que veo es cuando les decís que usás pronombres neutros, no respetan eso o les cuesta llevarlo adelante. Muchas personas sí intentan hacer un cambio y se disculpan si se equivocan, pero la mayoría como que eh, no te tienen en cuenta esas cosas. Gracias, Ina. Sí, ahí la militancia respecto al lenguaje inclusivo y la importancia, ¿no? de poner en evidencia de por qué es necesario, muchos lo cuestionan desde el punto de vista de lo numérico, ¿no? Que lo numérico no es suficientemente importante como para, digamos, tener en cuenta esas cuestiones. Pero bueno, acá en nuestro caso la idea es poner en perspectiva y en el foco de importancia desde la experiencia individual, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para poder transitar en una universidad que tenga enfoque de género, ¿no? Que sea inclusiva en un montón de aspectos y de cuestiones? Así que bueno, ahí muchas gracias por contarnos. Si quieren, cuenta cómo lo abordamos en el curso. Dale, contanos, Mica. Bueno, en esta encuesta que hicimos a los estudiantes, en realidad porque nos preocupaba ahí, dimos cuenta de violencias que pasaban dentro del aula con los compañeros. Puedo ser específica y decir las carreras, pero en agronomía, por ejemplo, hay personas que puntean a las compañeras y le dicen vos sos un 5, vos sos un 6. Hay compañeras que no salen al recreo porque se quedan en el aula porque el profesor las mira cuando van, o los propios compañeros que hacen una fila, que esto me parece que es muy de dinosaurio, que me parece que iba en la primaria, pero pasa todavía en la universidad, que es que hacen fila y cuando las chicas pasan las tocan. Entonces, hay un montón de cosas que parece que no existen, pero existen en el ámbito académico, más de lo que se quisiera. Hay un profesor que hace un chiste siempre con el sexo de las plantas, que uno dice en qué parte pueden ser perversos en estos comentarios, pero en agronomía hay un docente que hace chistes sobre la sexualidad de las plantas y pregunta sobre la sexualidad de las plantas y de los humanos, y pregunta específicamente cuál es la diferencia. Todos los estudiantes responden de manera académica sobre teorías, y termina concluyendo que una es más divertida que la otra. Eso habla también de un montón de cuestiones que también vienen atravesando los discursos, ¿no? Hablamos de ley Micaela dentro de la academia, pero porque hay una necesidad de transformar esta realidad, que no se puede seguir reproduciendo estos niveles de violencia. El acoso, el abuso, las violencias institucionales son una falencia, creo, ¿no? que es dentro del curso, porque no podemos dar cuenta y materializarlo. La CODEMU parece que se creó para disrumpir un poco e incomodar, pero viene a dar cuenta de todo lo que los centros de estudiantes no pudieron dar cuenta anteriormente. El protocolo de violencia de género existe hace un montón, y no se pudo implementar en su garantía, porque no se pudo acompañar, porque la mayoría eran personas no docentes o docentes, entonces los tenían que seguir teniendo como compañeros, como profesores. Entonces no eran disruptivos por eso, porque el lugar del centro de estudiantes también es complejo, ¿no? Porque uno sigue
teniendo una vida universitaria y tiene que recibirse en algún momento de la vida, entonces eso es una traba que viene a los intereses particulares, ¿no? Nosotros en la CODEMU venimos a nuestra consolidación, que me acordaba de Igna, que hablaba que el 60% eran mujeres, en nuestra lista también pasa lo mismo, porque somos la mayoría mujeres las que activamos en cuestiones de protocolo, en las cuestiones que militamos, que nos movilizamos, y tenemos un porcentaje muy chiquito de masculinos. También en diversidades también tenemos. Y estas cuestiones que nos parecen esenciales, que no sé si una equidad, pero sí en una cuestión de principios. Si las personas masculinas tienen los mismos valores para tejer una red que haga que funcionen estos protocolos, me parece que tiene que ser transversal, ¿no? Que nos acompañen, no que sean una traba, un obstáculo, que no nos acompañen en estas cosas o que defiendan estos proyectos. Nosotros hablamos de protocolo de género, siempre militamos en la cuestión de ficha limpia, que es el de los antecedentes penales, que si nadie lo tenía en cuenta, ténganlo en cuenta, porque me parece que los docentes no pueden tener denuncias de abuso y darnos clases, no pueden tener denuncias de violencia de género, no pueden tener denuncias de acoso, no pueden acosarnos. O sea, creo que parece hasta obvio decirlo, pero esto circula tranquilamente dentro del ámbito académico. Me parece que tenemos que transformar esa realidad también en la universidad y transformarla desde ahí para la sociedad, ¿no? Que no genere impunidad. Ahí vamos con el protocolo de género, que nosotros en lo que vamos a hacer una modificación, justamente porque corre a la víctima, no al agresor, y ponele, en este caso se dio porque un docente tenía más horas que otra docente. Entonces, como yo sigo conservando mis privilegios y no se me marca una sanción dentro de la academia y sigo teniendo mi libertad, sigo teniendo mi mismo sueldo, sigo teniendo mis mismas horas, te corrieron a vos porque sos la que interrumpís o incomodás porque vos presentaste esta situación, y me parece que la sanción tiene que ir ahí, a las personas que hacen este tipo de violencias. Hablamos del aula, hablamos de la cuestión de cátedra, me parece que hay un montón de discursos de estas cosas y hay un montón de violencias que todavía falta transformar. Cuando hablamos del debate del lenguaje inclusivo dentro del aula, se hizo porque justamente nos quisieron ningunear cuando hablábamos del lenguaje inclusivo. Un compañero vino y nos manifestó que no entendía por qué funcionaba el lenguaje inclusivo. Increíblemente bien respondieron mis compañeras, porque les respondieron con teorías, con Judith Butler, con todo, y al final era para ningunearnos y reproducir discursos violentos que vienen a hablar, puedo ser un helicóptero Apache, que esto viene de un discurso de alguien que está en contra de los derechos, obvio, una persona antiderechos, pero fue necesario hablar de esto porque es una forma de violencia no tener en cuenta las diversidades o el lenguaje inclusivo. Si no me tenés en cuenta a mí como identidad, es violento, ¿no? Porque nos anula como sujetos. Entonces, bueno, acompañar así todas las luchas que están diciendo los compas y marcar eso que lo hemos abordado dentro de lo que es los docentes y el aula. Muchas gracias, Mica. Sí, en el caso de la Universidad de Río Negro existe esa restricción, digamos, de que los docentes no pueden ejercer los cargos docentes si tienen alguna denuncia por violencia de género o acoso, digamos, eso ya está incluido. Lo que no quita, digo, más allá también de esta mirada punitivista de que efectivamente los protocolos se apliquen y lleguen a tener sanciones, también que se pueda trabajar en los protocolos en el marco de sensibilizaciones o de procurar pautas de convivencia y de respeto, que como bien vos lo decís, parece obvio no acosar, que no hay que acosar, y sin embargo también parece que es una de las cosas para las que nos tenemos que preparar las mujeres, ¿no? Para lidiar con esas situaciones a diario en los lugares o en los sitios en los que transitamos. Así que, digo, un poco también que los protocolos puedan tener esta dimensión, además de la sanción, de cómo se trabaja o cómo se abordan estas culturas patriarcales, ¿no? Estos sistemas machistas que reproducen estas violencias, ¿no? Más invisibles, si se quiere, o más pequeñas, o más microscópicas, pero que nosotras solemos percibirlas y vivirlas y sufrirlas a diario. Así que bueno,
Bueno, la verdad es que estamos súper movilizados, está súper bueno que podamos tener estos espacios en donde estas cuestiones ingresen en la agenda. Hay un diálogo en general entre lo institucional y los actores de la comunidad universitaria que pareciera que es dificultoso, ¿no? de procurar estos diálogos y estos intercambios. En mi caso, yo he sido estudiante en la universidad, ahora soy docente, soy no docente también, digamos, he cumplido diferentes roles, y me parece súper interesante que estos espacios más allá de los formales, que están y que existen, que son los consejos y que son los que brindan, digamos, las posibilidades de ejercer o incidir en las decisiones y en los gobiernos universitarios, que también tomamos eso, ¿no? La importancia de la comunicación y de poder aportar claridad y más luz a todo esto que existe dentro de la estructura universitaria. También poder empezar a reclamar, y que para eso me parece que todos los que hemos convocado tienen la militancia encima y saben que, bueno, a veces las cuestiones se dan a partir de las demandas, ¿no? De las militancias, de la organización. Sé que a veces es una carga más para muchos que tienen otras situaciones en su vida, pero a veces la sensación es que no hay otro caminito, ¿no? Que sentarnos a esperar a que las leyes se cumplan por sí solas es un poco una idealización, ¿no? Que todos los resultados de los derechos son en base a luchas y que justamente hay que sostenerlos con esas luchas y que deberían ser colectivas, y deberíamos tener a compañeras, compañeros y compañeros también de este lado para garantizar el enfoque de derechos humanos en la universidad en todas las temáticas y especialmente en esta que es la que hoy nos convoca. Así que bueno, muchas gracias, creo que esta capacitación ha sido a la inversa, que hemos aprendido mucho y que nos anotamos muchas cosas para poder ver de qué manera las podemos implementar y abiertos y receptivos, así alguien quiere sumarse, aunque sea temporalmente, al equipo de la UAC a poner en marcha una investigación, totalmente disponibles. Eso es súper interesante decirlo, el equipo realmente, Diego Rodríguez, Güense Gómez, Gonzalo Rodríguez, Walter Prat, Mariana Severio, digamos, son todos profesionales críticos, súper, digamos, están mirando los problemas y tratando de ver de qué manera pueden salir adelante todas estas iniciativas, estos informes, y no es sencillo tampoco para la oficina, a veces poner en marcha estas investigaciones. No es que es un caminito lineal, digamos, pero la verdad es que, como dice Gra, 10 años, 20 investigaciones, 20 informes en 10 años, es un logro que realmente ha sido sostenido en el tiempo y que bueno, los invitamos también a que las recorran, a que las chusmeen, a que las miren, e incluso esto, que poder dialogar con esas investigaciones. Nosotros pusimos también en marcha estudios sobre violencia de género en el caso de los no docentes, estuvo también súper interesante relevar esos datos, así que digo, tenemos muchas cositas como para poder aportar, digamos, al conocimiento de nosotros mismos, como dice Gra, es como mirarnos a nosotros mismos y no para festejarnos todos, sino para conocernos más. Así que bueno, muchísimas gracias. Gra, ¿querés decir algo más para cerrar? Solamente gracias, nos dieron mucho material para estudios sobre la visión de los estudiantes, ¿no? Ninguna universidad puede decir que se está estudiando si no tiene esta voz. Muchas gracias a todos los integrantes del panel, a los colegas de la oficina, y finaliza nuestro ciclo de capacitación, nuestro aporte a la capacitación sobre la perspectiva de género. Por favor, completen los que precisan la certificación de asistencia, y la oficina también va a estar a cargo de la evaluación de todo este programa de capacitación enrolado en la ley Micaela que dispuso la universidad para este año. A disposición, los que tienen el correo de la oficina es wac@unrn.edu.ar, y bueno, nos encontramos en Viedma, pero estamos disponibles online. Muchas gracias. Cariños a todos. Gracias a todos. Gracias por darnos voz. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Buena semana.
Gracias, Gina. Buenas. Gracias, Sina. Te sumamos para algún estudio de diversidades. Dale. Gracias, Guada. Dejo de grabar. Dejamos de grabar. Vamos a grabar, Gra. Bueno, nos hablamos en un ratito. Vale.